ahí inicia el asueto, el feriado, ¿verdad? Así es de que los felicito. Bueno, nosotros tenemos el examen el 18, pero cuando iniciamos la sesión, es decir, cuando empezamos el semestre, perdón, iniciamos después de la Semana Santa, iniciamos el día 10. Entonces, toda esa semana tenemos clase. Del 10 al, sería, vamos a ver, sería 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y la siguiente semana, pues, empieza el examen. Empezaría el examen, que es el día 18, ¿verdad? Nuestro examen lo tenemos el día 18. Y para ustedes lo voy a hacer siempre a las 8 de la noche para facilitarles que estén ya libres en su horario. Así es de que, sí, siempre lo voy a celebrar a las 20 horas para las secciones de la noche, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos aquí la Semana Santa termina el 9, ¿verdad? El 10 empezamos a trabajar, 11, 12, 13 y 14. Nosotros tendríamos clase 12, 13 y 14, ¿verdad? El lunes 17 no, porque no está en nuestro horario la clase. Sin embargo, el 18 de abril, aunque no trabajamos con ustedes, pero sí tenemos ya nuestro segundo examen parcial, joven. El 18, de ahí tienen ustedes también examen, no sé de qué clase, el 20, y creo que después sería el 24, el 26 y el 28. Ahí terminaría el segundo periodo de exámenes parciales. Y luego empezaría, bueno, el lunes 1 de mayo hay feriado, ¿verdad? Ahí sí. Y empezaríamos con ustedes el 3, 4 y 5 de mayo. Todo el mes de mayo, no me acuerdo cuándo empiezan los exámenes finales. ¿Ustedes se recuerdan, jóvenes? Creo que son las últimas, entre la última y primera semana de mayo y junio. Creo que, vamos a ver, ahorita les voy a decir. Los exámenes finales los exámenes finales empiezan el 19 de mayo, jóvenes. Empezamos con filosofía del derecho. Están del 19 de mayo al 30 de mayo. Y ahí terminaría, ¿verdad? Finalizaría el semestre. Solo quedaríamos pendientes de las calificaciones. Bueno, esas las entregamos en junio, ¿verdad? Para que lo tengan presente, jóvenes. Hoy pues vamos a ver un video muy interesante. Vamos a ver calendario de exámenes del noveno semestre. Perdón. Calendario de exámenes, sí, del noveno semestre. El 18 es el examen. Les encargo que pongan muchas alarmas del examen, por favor. Y se realizaría a las 20 horas. Vamos a ver un video que es muy interesante acerca de la discusión entre la libertad y el libre albedrío. Y pues es un video que me gustaría que escucharan por todas las categorías que se manejan ahí, los vocablos, y pues son quienes participan en eso, son personas sumamente preparadas, ¿verdad? Con una expertise enorme. Así de que vamos a ver si lo tenemos aquí. Ay, ¿qué pasó esto? Vamos a ver aquí. No lo colocó bien. Vamos a ver aquí. Ustedes están viendo ahorita una serie de videos, ¿verdad? Sí, licenciada. No están viendo el video que seleccioné. Bueno. Vamos a ver acá. Creo que este va a ser.
Did you know that 10 weeks from conception, a baby in the womb already has a heartbeat, arms and legs, fingers? Aquí Los dos estamos. son personas Le voy a quitar el extremadamente micrófono. brillantes, extremadamente cultas y leídas, como ustedes han podido constatar en sus charlas. Y vienen de tradiciones que yo considero muy valiosas, pero que al mismo tiempo alguien podría pensar que son incompatibles hasta cierto punto, y suele plantearse así. Álvaro, ustedes lo vieron, es una persona que está en las ciencias duras, en la evolución, en las teorías más bien científicas, genéticas, etc. Gabriel es una persona mucho más en el mundo de la filosofía, de la tradición del pensamiento, además católico. Creo que tu máximo referente intelectual, o uno de los máximos de Santo Tomás, no me atrevería a decir. Entonces son visiones sobre temas que vamos a empezar a conversar ahora, interdisciplinarios, digámoslo así. O sea, vamos a ver si somos capaces de armar, o soy, porque si no, la culpa es toda mía, un diálogo que sea interesante para ustedes y fructífero en estos pocos minutos que vamos a conversar. Y voy a partir con un libro que compré hace un tiempo atrás en Alemania. Entrando en la librería vi un libro que se llama Wir sind unser Gehirn. Ustedes lo han leído, ¿verdad? También. Es que... Bueno, traducido al español, somos nuestro cerebro. De un profesor que se llama Dick Schwab, que es uno de los grandes referentes mundiales en materia de estudios del cerebro. ¿Ya? Y a mí me llamó mucho la atención este libro, y le voy a pasar ahora a Álvaro y después para que Gabriel nos dé su visión, que este académico, con los mejores premios que ustedes se puedan imaginar, plantea básicamente lo que el título del libro dice, que somos nuestro cerebro y nada más. Y que la libertad, dicen en alguna parte, es una ilusión. Estamos totalmente programados por nuestra estructura neuronal, etcétera, todo el funcionamiento de nuestro cerebro, ya a tomar ciertas decisiones, que nos podemos hacer la ilusión de que son libres, pero no necesariamente. Álvaro, ¿cuál es tu posición en este debate que se da dentro de la neurociencia? ¿Y qué dirías tú sobre esa tesis de que somos nuestro cerebro? Bueno, o sea que tú no estás tirando derecho como a un bob, a estas competencias que tú que te caes por una caída así libre que del solo emerges muy abajo y con grandes posibilidades de descarrilarte en el camino. Mira, a ver, no he leído el libro, pero me imagino hacia dónde va y las tesis que está planteando por lo que tú acabas de insinuar. Los organismos vivos, aquellos que los que tienen sistema nervioso central, lo tienen para producir conductas. O sea, aquellos organismos que se mueven, que requieren cambiar de posición en la que están, o sea, que no son las plantas, por ejemplo, tienen un sistema nervioso central que les permite estar permanentemente auscultando el entorno y entendiendo o disponiéndolo a ciertas conductas que lo permitan moverse sin que eso lo destruya o los entre interacciones que sean deleterias para él. Entonces, nuestro cerebro es el que produce estas conductas y por lo tanto produce una parte fundamental de lo que somos, el sistema nervioso central y nuestro cerebro. Así que en ese sentido, a mí me parece que decir que somos nuestro cerebro, evidentemente que es una exageración, pero fundamentalmente somos nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro entonces ocurre el procesamiento de información que se da cuando recibimos información del entorno externo, pero también de nuestro propio cuerpo y de nuestro entorno interno, y generamos las conductas que hacemos todos los días. Entre ellas está el sistema emocional, al que me referí durante la presentación, el cognitivo, etc. Y los sistemas físicos que soportan este procesamiento de información son sistemas mecánicos o químicos determinísticos. Y por lo tanto, en cierto sentido, somos nosotros un poco una máquina. Una máquina que produce conductas y comportamientos. Pero una máquina suficientemente compleja como para que esos comportamientos y aquellas cosas que estamos haciendo tengan un loop de autorreferencia, que es
la capacidad para darnos cuenta de aquello que estamos haciendo, que llamamos la conciencia. Hay experimentos que muestran que algunas de nuestras decisiones se generan en nuestro sistema nervioso central con milésimas de segundo de anticipación a que estemos conscientes de que ellas ocurren. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, parecería que la conciencia es como una especie de relato que nosotros mismos nos damos de aquello que estamos haciendo. Y en ese sentido, uno podría decir que el libre albedrío o la libertad que sentimos es una ilusión. Es una ilusión porque somos una máquina determinística que está funcionando conforme a su organización y estructura interna. Sin embargo, nosotros nos describimos a nosotros mismos como seres libres, porque sentimos que en las opciones que se nos presentan por delante, sentimos que tenemos esas opciones, aun cuando estas opciones sean el resultado de un proceso determinístico al que estamos sometidos. Y en cierto sentido, esa libertad que sentimos también ha evolucionado, como dije yo durante la presentación, que venimos de cuando recién éramos cazadores-recolectores, nuestras opciones que teníamos por delante eran muy pocas. Hoy día tenemos muchas más opciones por delante y tenemos que decidirlas. Cuando vamos a un restaurante queremos elegir si es pescado o si es carne lo que queremos comer y sentimos que tenemos una opción de hacerlo, pero no tenemos ninguna conciencia de cómo se produce esa decisión. Y esa decisión es producto del proceso determinístico que está ocurriendo en nuestro cerebro. En ese contexto, ¿dónde queda el libre albedrío, Gabriel? Que es una figura central en el pensamiento cristiano, si quieres plantearlo así. ¿Cómo ves tú este tema? Bien, antes de ir a Santo Tomás, el debate, así en términos contemporáneos, ya fue planteado por Karl Popper. Karl Popper, junto con Sir John Eccles, tiene un famoso libro que se llama El yo y su cerebro, donde Eccles y Popper terminan con una la podríamos llamar una pequeña disidencia sobre el tema de Dios, pero dejando de lado ese pequeño tema, perdón Dios, ambos coinciden en que la inteligencia humana en cuanto tal es irreductible a epifenómenos neuronales. Bien. Esta argumentación la desarrolla Popper en el segundo tomo del Post-Scriptum a la lógica y la investigación científica, que se llama Mundo Abierto, un argumento en favor del indeterminismo. La argumentación de Popper pasa porque la experiencia que para él era tan fundamental de estar abierto a la razón crítica y al diálogo del otro, que es lo que estamos haciendo Álvaro y yo en este momento, ambos nos exponemos a la crítica y estamos abiertos al diálogo, esa experiencia para Karl Popper es una experiencia de libre albedrío en la medida en que él sostiene que si estuviéramos necesariamente determinados a decir lo que estamos diciendo, entonces la argumentación no tendría sentido porque ¿para qué vamos a argumentar para cambiar una posición a la cual estamos necesariamente determinados? Yo, por ejemplo, en este momento estaría necesariamente determinado a decir lo que estoy diciendo, Álvaro estaría necesariamente determinado a decir lo que él dice y en ese sentido la argumentación crítica no tendría sentido. Pero si hay argumentación crítica y diálogo que nos puede hacer cambiar posiciones, eso es para Karl Popper una especie de prueba filosófica de que hay algo irreductible al epifenómeno neuronal. Quiere decir que Karl Popper es un caso muy interesante de epistemología evolutiva porque él confiesa que no sabe explicar de dónde ha surgido esa inteligencia irreductible de lo material. Es ahí donde John C. Eccles, como es anglicano, le dice ¿por qué no de Dios? Y entonces ahí Karl Popper contesta no sé, pero sí Karl Popper con ese argumento, citándolo, qué interesante, a Descartes y a San Agustín, los cita a los dos e intenta reeditar los viejos argumentos típicamente filosóficos a favor de una irreductibilidad de la conciencia del mundo material. Borren material, a lo que serían los epifenómenos neuronales, porque así Mario Bunge se refiere a la conciencia como un epifenómeno neuronal. Ahora, en el tomismo más evolucionado del siglo XX hay un diálogo muy importante entre mente y cerebro. ¿Por qué? Porque Santo Tomás, contrariamente a otras visiones
en el siglo XIII estoy hablando, contrariamente a otras visiones más, si se quiere, agustinistas de la época, él, en cambio, dado que él inició lo que se llama el aristotelismo cristiano, él estaba totalmente convencido de que lo que llamamos por separado cuerpo y alma en realidad es una unidad sustancial donde lo que llamamos psique es la organización del cuerpo. Bien, Santo Tomás, por supuesto, tuvo muchos problemas para demostrar que esa psique podía sobrevivir a la desaparición del cuerpo, pero independientemente de esto, él entonces estaba totalmente convencido que para producir el proceso de abstracción necesario para un razonamiento intelectual, la abstracción significaba que el intelecto se posa sobre la imagen sensible y desde allí se eleva la abstracción. Por lo tanto, toda la sensibilidad para Santo Tomás era una causa eficiente, instrumental, absolutamente necesaria para el intelecto. O sea, para Santo Tomás el intelecto, si bien no era reducible a la sensibilidad, no trabaja sin las potencias de conocimiento sensible. Lo cual en su época fue algo muy avanzado. Y entonces dejó totalmente desplegado el terreno para que los tomistas del siglo XX encontraran en el diálogo con las neurociencias algo que Santo Tomás ha dejado planteado. O sea, los tomistas ya saben que la inteligencia necesariamente trabaja sobre un fenómeno neuronal. La disidencia está en que no se reduce a un fenómeno neuronal. Ahora, que necesariamente la inteligencia supone un fenómeno neuronal, y sí, porque si yo, por ejemplo, me hubiera tomado 4 copas de vino ahora, yo estaría diciendo tal vez algo diferente. O sea, ¿no? O sea, evidentemente no, tal vez, no sé, por ahí razonaría mejor, vaya uno a saber, no me atreví a hacer el testeo empírico de la cuestión, ¿no? Pero en ese sentido hay una interacción muy importante y que es innegable. Simplemente toda la argumentación es si el intelecto se reduce o no a ese epifenómeno neural, pero que el intelecto trabaja junto con lo neuronal es evidente. Por eso los experimentos de los neurocientíficos diciendo, bueno, si sucede tal cosa en la corteza cerebral, entonces el ser humano no puede hacer tal cosa, son verdaderos, pero no prueban definitivamente que nuestras aspiraciones espirituales más profundas sean epifenómenos neuronales. Por ahora... ¿Cuáles serían entonces? Porque ¿cuáles serían? Perdón, ¿qué cosas? esos fenómenos espirituales más profundos que dices tú que no serían epifenómenos neuronales. El gran problema de que no sean epifenómenos neuronales es cuál es aquella sustancia o esencia de dónde está y quién tiene la capacidad para exhibirla de tal manera de mostrar que efectivamente eso es así. Esa es la gran dificultad. Bien, la autoconciencia en primer lugar, porque en Santo Tomás esto está relativamente claro, pero no quiero empezar a forcejear contigo en esto, pero para Santo Tomás todos los conocimientos sensibles no pueden darse vuelta sobre sí mismos, ¿no? Por ejemplo, este dedo no puede tocarse a sí mismo, el ojo no puede verse a sí mismo, etcétera, etcétera, pero la autoconciencia implica una reflexión de la inteligencia consigo misma que sería imposible para un fenómeno solamente físico, por más elevado que sea, porque los fenómenos neuronales son de los fenómenos físicos los más elevados, ahí entra la física cuántica, un sinfín de cuestiones. Pero aún así, la corteza cerebral no puede darse vuelta sobre sí misma y tocarse y verse. En cambio, que haya un fenómeno de autoconciencia es una especie de demostración filosófica de algo irreductible a lo neuronal. Mucho más el tema del libre albedrío. El libre albedrío además enfocado... O sea, el diálogo con Santo Tomás tiene que ver con lo que significa la elección, a diferencia de una deducción. Una deducción necesariamente termina en la conclusión. Si A y B, si A entonces B y B entonces C, entonces necesariamente tengo que concluir que si A entonces C. O sea, el razonamiento lógico termina necesariamente en la conclusión. En cambio, la opción tiene la capacidad de que significa un hiato entre una serie de motivos razonables para tomar la decisión y la conclusión, que no es necesaria, sino que es contingente con respecto a las premisas. Esto lo especificaba muy claramente Thomas Kuhn, cuando Thomas Kuhn sostenía que cuando el científico tiene que decidir entre un paradigma y otro en un fenómeno de crisis, no hay ninguna fórmula algorítmica que le permita tomar la decisión, porque la decisión justamente no es algoritmo. Y esta es, si querés, una de las pruebas filosóficas más importantes para la experimentación del libre albedrío, para la autoconciencia del libre albedrío. O sea, yo cuando estoy decidiendo no estoy deduciendo. Como no estoy deduciendo, no estoy siendo necesariamente dirigido a la conclusión. Por ejemplo, los motivos que yo tengo para aprobar a un alumno en un parcial, que está entre 4, 5 y 3. ¿Tengo motivos para aprobarlos? Sí. ¿Tengo motivos para desaprobarlos? Sí. Por lo tanto, hay una decisión. Si
O, por ejemplo, perdonen, esto es un caso muy interesante para casi todos los que están acá, el casamiento. Si todos estuvieran necesariamente determinados a casarse con tal o cual persona, ¿qué sentido tiene supuestamente decidirlo? Alguien me va a decir, es que sigue siendo una elección. Lo que yo quiero decir es que no hay ninguna deducción que me permita llegar a la conclusión en ese caso, que es lo que muchos estarán diciendo en este momento, ¿me tengo que casar con mi novio o con mi novia? No, no te tenés que casar, no hay ninguna conclusión necesaria al respecto. Justamente, si hubiera una deducción, un algoritmo que te permitiera llegar a esa conclusión, no tendrías nada que decidir. Termino con esto. ¿Se acuerdan de la película Yo, Robot? La famosa novela. Bueno, vieron que el detective, Bruce Willis, no es Bruce Willis. Will Smith, perdón, nada que ver. Bruce Willis, Will Smith, perdón, son temas neuronales estos. Will Smith, si tuve que hacer un esfuerzo. Will Smith está muy enojado, ¿por qué? Porque un robot cayó al agua para salvarlo, ¿se acuerdan? Y entonces hace una deducción algorítmica, dice, ¿quién tiene más posibilidad de sobrevivir? Will Smith, ¿no? Bien, entonces, ¿a quién saca del auto? A Will Smith, y no a la niña de 12 años. Pero Will Smith, el detective, quería que el robot decidiera, o sea, que viera algo que estaba más allá de su programa algorítmico. Si los seres humanos fuéramos así, algoritmos de decisión, tendríamos los mismos problemas, ¿no? Entonces, ese ir más allá es la decisión. Ahí se nota lo que significa el libre albedrío, y yo creo que en estas experiencias vitales, que tienen mucho que ver entonces con nuestras decisiones humanas más profundas, el amor, la amistad, la fidelidad, nuestras experiencias religiosas, nuestra madurez como personas, ahí es cuando superamos la barrera de los fenómenos neuronales. No sé, no me resulta claro de qué manera ocurre, porque el Bueno, amor, obvio, es decir, todas las cosas que tú estás diciendo están todas soportadas sobre el sustrato material que es el cerebro. Ahora, obviamente que el determinismo de los fenómenos neuronales no significa predictibilidad de ellos. Por lo tanto, no estamos predeterminados porque no podemos hacer los cálculos precisos de qué es lo que va a ocurrir. O sea, la conexión entre determinismo y predictibilidad no existe. Eso es un falso dilema. Pero, sin embargo, el resto de las actividades que nosotros hacemos están claramente soportadas sobre este sustrato material. De hecho, hay muchas actividades que nosotros hacemos y tomamos decisiones sin darnos cuenta, que esos no son conscientes y están ocurriendo en ese sustrato material. Por lo tanto, mientras no nos exhiban dónde está esa otra esencia o sustancia, ese aparato dual distinto del material, la verdad es que quedamos en el punto de partida. Álvaro, lo curioso que sucede entre vos y yo es que tenemos un punto de acuerdo tan importante que nos es difícil llegar al punto de desacuerdo. El punto de acuerdo es que yo como tomista y mucho más como también lector y estudioso de Karl Popper, nunca voy a negar las neurociencias. Si vos estuvieras hablando con una especie de espiritualista absoluto, que todavía los hay, el debate ya sería, sí, terrible. Pero jamás voy a negar que hay experiencias científicas que de alguna manera, con Karl Popper te voy a decir, corroboran, que no es probar, corroboran que hay un sustrato neuronal a las decisiones, etcétera, etcétera. Jamás lo voy a negar. El punto tiene que ver con lo que con si la inteligencia y el libre albedrío son reductibles a lo neuronal. Ese es el punto. Jamás la negación de la influencia de lo neuronal. Ahora, lo que ocurre es que también tendríamos que hacer como una especie de metadebate sobre nuestros mundos diversos en cuanto a la palabra prueba. Me parece que en tu mundo, yo tratando de introducirme en el horizonte de donde vienes, la palabra prueba tiene que ver con testeo empírico. En cambio, cosa que yo no voy a negar tampoco, te podrás imaginar, que en las ciencias naturales hay un testeo empírico que si bien no prueba, esto tú ya lo sabes, no prueba absolutamente, sin embargo corrobora en sentido popperiano, etcétera, etcétera. Bien, eso de ninguna manera lo voy a negar. Ahora, yo vengo de una tradición filosófica que intenta rescatar un sentido de la palabra prueba, que si bien hay que manejarlo con mucha humildad, tiene que ver más bien con demostraciones racionales a partir de ciertos efectos, y no tanto con el método hipotético deductivo. Ahora, yo sé que esto es muy difícil porque después de Kant, este tipo de demostraciones son sospechosas de estar mal hechas, pero tú sabes bien que con la evolución de las ciencias en el siglo XX se ha producido el siguiente fenómeno.
La física no prueba absolutamente. La matemática, después de Gödel, tampoco prueba absolutamente. Esta nueva profesión está pagando en dólares solamente para escribir textos simples. No necesita de facultad ni de hablar otro idioma. Y lo mejor, sin salir de casa, debes estar pensando que necesitas tener experiencia. ¿No? Gödel es un amigo mío, después les hablo. Bueno, entonces, hay un teorema de Gödel que hizo anicos a las demostraciones matemáticas exactas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, de alguna manera creo que a las demostraciones clásicamente filosóficas las podríamos poner un pie de igualdad. Tampoco prueban absolutamente en el sentido que ninguno de nosotros es Dios, pero sí ocasionan pueden producir un nivel de certeza filosófica relativamente razonable, ¿no? Por ejemplo, voy a tocar un punto crítico para ti, no lo tendría que tocar, pero no tengo más remedio que ser honesto para que todos sepan de qué estoy hablando. Si me preguntan si estás de acuerdo con las famosas vías de Santo Tomás para la existencia de Dios, yo te diría, haciendo un sinfín de aclaraciones, distinciones históricas, y etcétera, etcétera, yo te diría que todavía me resultan razonables. ¿Ves? ¿Ok? De ningún modo te voy a decir, son absolutamente verdaderas y el que piense lo contrario está loco. No. Pero me parece que son razonables. De igual modo, entonces yo no te puedo presentar empíricamente el libre albedrío. Lo que puedo hacer es, como intenté, mostrarte que es algo razonable a partir de ciertas experiencias humanas muy profundas. Mi gesto lo dice todo. Está bien, sí. O sea, yo entiendo. Lo que pasa es que cuando uno hace filosofía de la mente o habla respecto de cómo es que funciona nuestra mente, cómo es que somos y hacemos estas aproximaciones que tú denominas filosóficas, cada vez más tenemos que remitirnos a aquello que conocemos o qué es lo que conocemos o cómo conocemos el funcionamiento de nuestra mente. Obviamente conocemos muy poco de ella, pero el único supuesto claro sobre el cual nos podemos apoyar es que está el procesamiento de información, aquello que ocurre en nuestra mente, está apoyado en este sustrato material que es el cerebro, que es la arquitectura neuronal en que está provisto. Y nuestras emociones, estas sensaciones, las convicciones, la propia convicción que uno tiene de respecto a cualquier cosa, también son fenómenos neuronales y eso es lo único que sabemos. Hacer aseveraciones o suposiciones más allá corresponden a instalar axiomas de los cuales no sabemos y que no tenemos una buena razón para hacerlo. Al revés, tenemos mejores razones para pensar que aquello que hemos logrado construir hasta ahora, como el conocimiento científico del cuerpo humano y de su arquitectura mental, es lo mejor que tenemos y sobre eso tenemos que trabajar. Es posible que estemos todos equivocados, porque si uno es realmente científico tiene que aceptar de que todas las afirmaciones que hace son tentativas, mientras nos haya como lo dijo Popper, mientras no haya alguna evidencia empírica que las falsee o falsee. Y por lo tanto podría haber una distinción. Pero mientras no tengamos eso, la única forma de poder entender el mundo es de esa manera. Ahora, eso no significa que seamos reducibles al cerebro. Del mismo modo como no somos reductibles a la física. Pero tenemos que ser consistentes y coherentes con la física subyacente y la química subyacente de nuestro cuerpo. No podemos contradecir las reglas que funcionan porque estamos compuestos de materia corpuscular y material con la cual estamos construidos. Y las reglas que hemos logrado entender del mundo contemporáneo tienen que cumplirse en nuestro cuerpo, las químicas, la bioquímica y hasta posteriormente el mundo psicológico que se construye como epifenómenos neuronales. ¿Tú tienes alguna visión, definición, concepto de espíritu, alma? ¿Crees en eso? No. O sea, yo creo que nosotros tenemos esa sensación dualista de la que hablaba Descartes. Obviamente, la sentimos siempre, pensamos que nuestros pensamientos, que nuestras ideas son cosas distintas, que las sensaciones no pertenecen a algo corporal. Y entonces nos referimos a esos términos, y por eso que los tenemos y existen, y esos conceptos los utilizamos. Pero yo creo que como realidades sobre las cuales uno trabaja para describir adecuadamente, o sea, como conceptualización que permita describir
lo que los seres humanos son y cómo funcionan y cómo operan, yo creo que no sirven y por eso no creo en ellos. Entonces la muerte es el fin, se apaga la televisión. Se apaga. Me imagino que tú tienes una visión distinta, pero Bien, vuelvo a decir que yo estoy convencido igual que Álvaro en cuanto a que estamos apoyados en un sustrato neuronal. Simplemente el apoyo para mí no significa reductibilidad, ese es el debate planteado. Con respecto al alma, quiero decirte que basándome en Santo Tomás, no es algo que yo tenga que creer. En Santo Tomás, el alma no es ninguna cosita volando por ahí que se pega con una pastita al cuerpo. Santo Tomás toma la teoría hilemórfica de Aristóteles. O sea, en Aristóteles todo cuerpo viviente tiene una forma sustancial que organiza sus elementos materiales. Casi como, es como si Aristóteles hubiera perfilado una especie de ADN de los cuerpos vivientes. Bien, Santo Tomás sigue lo mismo y por lo tanto hay un problema de traducción. La psique es esta forma sustancial, que luego algunos al latín la tradujeron la psique a animus o ánima, y ahí quedó alma. Y luego los dualistas, a partir de Descartes en adelante, lo tomaron como el alma separada del cuerpo. En cambio, en Santo Tomás, raras veces habla de espíritu solamente para referirse a los ángeles. Para referirse al ser humano habla de la forma sustancial del cuerpo. Y eso es la psique para él, que algunos traducen como algo, por lo tanto, como alma. Por lo tanto, no es algo separado del cuerpo, sino que está intrínsecamente unido al cuerpo porque lo constituye. El trabajo que tiene Santo Tomás es demostrar que esta psique no necesariamente muere, no muere como principio organizativo con la desaparición del cuerpo, ¿no? Entonces, cosa que está totalmente enraizada en su teología. O sea, para él era razonable que la razón humana pudiera demostrar que hay una irreductibilidad de la psique al cuerpo, porque de ese modo él podía explicar que lo que él llamaba las formas separadas inmediatamente se enfrentaban con el juicio particular y luego con el juicio final. O sea que en Santo Tomás tampoco puede haber transmigración de las almas, y tampoco serían posibles esas películas donde las almitas vuelven acá a arreglar cosas que no pudieron arreglar. O sea, Ghost, la sombra del amor, por ejemplo, en Santo Tomás era imposible, ¿no? O sea, no hay fantasma, digamos. No hay fantasmas. Un tomista es un tipo muy escéptico. No hay fantasmas, no hay almitas dando vueltas por ahí, no hay los cazadores de ángeles y todo eso, de almas, o los cazafantasmas. No hay nada de eso, porque él verdaderamente está convencido no solamente que no existen desde el punto de vista religioso, sino que él puede probar que no los hay. Es más, incluso lo que llamamos espíritu personal, que él no utiliza la palabra espíritu para el ser humano, es la psique, que es absolutamente individual. No puede asentarse en otro cuerpo, no puede estar dando vueltas por ahí, porque además él es muy coherente, habla de forma sustancial separada, o sea que se separó del cuerpo. Como se separó del cuerpo, ya no puede abstraer, no puede cumplir funciones intelectuales. Entonces vos le preguntás a Santo Tomás qué hace esa alma separada, y como teólogo te va a decir, inmediatamente va al juicio particular. No está dando vueltas por ahí, pensando qué tiene que hacer, porque no piensa. En ese sentido es un teólogo muy, muy coherente con la base aristotélica que tiene. De hecho, fíjate, mira el problema que se metió Descartes cuando habló de que quiso separar la mente del cuerpo. Si la mente produce los pensamientos y están separados del cuerpo, pero esos pensamientos son los que producen acción y por lo tanto mueven los músculos, tuvo que necesariamente encontrar una conexión entre esa alma y el cuerpo físico. Y entonces inventó que la glándula pineal, que sería, digamos, donde está ubicada en el centro del cerebro, sería la conexión. Pero si hay una conexión, quiere decir que entonces no están separados, forma parte de lo mismo. No son entes completamente distintos, que uno sobrevive al otro. Entonces, el mismo argumento de Descartes queda un poco desvirtuado a partir de la propia derivación que él sacó de lo que estaba diciendo. Bueno, muy de acuerdo. Mi conclusión es que lo que nos distingue es que en Santo Tomás habría razones para probar que esa forma sustancial subsiste a la desaparición del cuerpo. Y esas razones son nuestra conexión con temas como la verdad, la conciencia, la autorreflexión, la lógica, en fin, y ahí se conectan con los argumentos popperianos, ¿no? Bueno, ha sido muy interesante. Ha pasado extremadamente rápido el tiempo, ya más de casi media hora. ¿Ya pasó medio? Sí.
Increíble, yo podría seguir toda la noche, fascinante. ¿Qué pasó? La conversación es fascinante, así que vamos a abrir espacio para algunas preguntas. Creo que Roberto estaba primero, después Martín. La pregunta que tengo es con respecto a si toda esta conducta está tan predeterminada por las razones clínicas que sean o por el cuerpo. ¿Cuál es el sentido que tendría o que tiene el derecho, fundamentalmente las leyes, los castigos, la pena de muerte que en muchos países no existe, por cierto, las condenas perpetuas, el juicio de la ley, si al final somos todos víctimas de fuerzas que no podemos controlar? Esa es una pregunta que tengo. Bueno, primero es importante reiterar lo que dije antes, que es que el hecho de que los procesos sean determinísticos, o sea, los procesos que ocurren en el interior de nuestro cerebro o en nuestro sistema nervioso central, sean determinísticos, no es sinónimo de predictibilidad. La ciencia y la física en particular ha mostrado, los fenómenos del caos y muchos otros, que uno puede tener fenómenos de tipo determinístico que sean impredecibles en sus resultados finales, por diversas dificultades a que eso da lugar. Y por lo tanto, nosotros no sabemos anticipadamente lo que va a ocurrir. Ahora, respecto a la segunda parte de la pregunta, es muy interesante lo que tú dices, porque justamente hay una diferencia fundamental en la misma maquinaria determinística que está instalada en nuestro cerebro, en saber que nuestros actos van a permanecer impunes o están sometidos a un castigo. Porque eso, y ahí está lleno de experimentos, y los economistas experimentales lo están demostrando diariamente, que eso modifica nuestras conductas. Y por lo tanto tiene sentido introducir reglas de responsabilidad, las que llamamos de responsabilidad, o las reglas penales, o todo el sistema de derecho, que uno dice, por ejemplo, ¿para qué lo voy a poner si nosotros somos robots que sencillamente operamos de acuerdo y tenemos una conciencia que va relatándonos a continuación lo que estamos haciendo? Es porque hay un loop en el sistema neuronal que está reprocesando las pistas que está llegando y las propias actuaciones, y por lo tanto nosotros somos capaces de modificar las conductas, ese mismo sistema determinístico, ante el hecho de que tiene una consecuencia determinada o no el acto. Déjame darte un ejemplo que no tiene que ver con el derecho, pero que puede servir para ilustrar. Suponte tú que yo estoy aquí parado y viene una pelota de fútbol derecho a mi cabeza. Entonces, y yo sé que viene derecho a mi cabeza porque esa pelota de fútbol está siguiendo las leyes newtonianas físicas. Así que yo puedo hacer una estimación y nuestro cerebro la hace, me va a pegar. Y entonces, este sistema robótico mío, mi máquina, yo, me hago a un lado y la dejo pasar. Pero ¿qué ocurre si en este mismo yo me autorrepresento a mí mismo como el último defensa de un equipo de fútbol? Entonces, hago exactamente lo contrario. No esquivo la pelota para que me pegue en la cabeza y a lo mejor me atonte, sino que la pongo para cabecear de vuelta y evitar el gol a mi equipo. O sea, efectivamente hay modificaciones en aquellas reacciones a que este mismo sistema determinístico toma según el contexto que se arma de todas las pistas complejas del entorno. Y por eso que las neuronas son 1 trillón de neuronas con 1 billón, no sé cuántas son 100.000 millones de neuronas, creo, bueno, no me sé el número exacto, a su vez conectadas con todo. Por eso que la complejidad es tan gigantesca. Entonces sí tiene sentido introducir reglas para que modifiquen nuestras conductas y nuestra interacción social se dé de una manera distinta de lo que hoy día se llamaba estado de naturaleza, por ejemplo. Martín. Sí, bueno, dos cosas. Una, debería volver a leerlo todavía, Gabriel, pero Mises, a quien ambos respetamos tanto, en Teoría e Historia, dice básicamente, seguramente estamos determinados. Lo que pasa es que estamos determinados por tantas cosas que es imposible saber cómo estas nos determinan. Por lo tanto, la hipótesis de que en este momento tengo libre albedrío me permite explicar un poco más la conducta de los seres humanos que aquella de que estamos determinados, ya que tendría que dar cuenta de toda esa enorme cantidad de circunstancias que están mucho más allá de mi comprensión. Debería buscarla de nuevo, pero nunca me lo olvidé, porque es la misma visión que
que presenta Borges. Borges dice, yo me sentiría desesperado en este momento si no puedo pensar que no tengo libre albedrío. Seguramente no lo tenemos, dice, pero yo en este momento me siento que lo tengo. Pero mi comentario venía a otra cosa más, y no quiero sonar muy agresivo con esto, pero yo veo la discusión, y ahora que estamos en las Olimpiadas, me hace acordar a la esgrima, y como si fuera un espadachín que pelea, pero que va siempre para atrás, ¿no? Es decir, me parece que a medida que la ciencia avanza, la teología y hasta la filosofía siguen con la espada, pero para atrás. Y se retiran un paso más, y se retiran un paso más, siempre manteniéndose en el ámbito de lo todavía desconocido. Es decir, viene la ciencia y dice, no, fíjate que la Tierra no es el centro universal. Uy, sí, perdón, vamos un paso para atrás. Viene la ciencia y dice, fíjate que el hombre no lo creó Dios, fíjate que es la evolución y, bueno, sí, un paso para atrás. No, pero Dios creó el universo, no, pero fíjate que el Big Bang, bueno, entonces es siempre permanentemente la sensación es que la ciencia avanza y la tecnología y la teología, e incluso parte de la filosofía, pega un paso para atrás, refugiándose en aquello que todavía no se puede explicar. ¿No ves eso durante estos últimos siglos que haya ocurrido en el ámbito de la teología? Bueno, voy a decir una cosa frente a la cual todos se van a reír. No en el tomismo. O sea, y mirá que el tomismo en el siglo XX en ciencias sociales tiene graves dificultades, ni que hablar en filosofía política, no por culpa de Santo Tomás precisamente, pero en el ámbito de las ciencias, el tomismo siempre mantuvo una perla que es la filosofía de la naturaleza de Aristóteles, lo cual le proporciona siempre una empatía para con las ciencias muy importante, que el mismo Santo Tomás tenía. Todo su comentario de la física, el comentario de la biología de Aristóteles. O sea, tengan en cuenta que Santo Tomás comentó todos los tratados de Aristóteles sobre física, sobre biología, ¿no? Entonces, de alguna manera, Santo Tomás absorbe la ciencia de su época, y si hubiera estado en el siglo XVII hubiera absorbido Newton. ¿Por qué? Porque tenía una convicción profunda de que el orden del universo que la ciencia le proporcionaba es el orden creado por Dios. Dios nunca fue en Santo Tomás el Dios tapa agujeros, nunca fue una hipótesis que explicaba algo que la ciencia no podía explicar, sino que Dios es siempre la causa última de las causas próximas. Las causas próximas tienen que ser dadas por la ciencia, y si la ciencia no contesta, desde el punto de vista de las causas próximas hay que decir no sé. Dios no te permite sustituir la ignorancia que tengas en física, en biología, en Santo Tomás. Y por lo tanto, todo el tomismo de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y sobre todo el cierto tomismo de los 80 para adelante, tiene un diálogo con la ciencia donde nunca ha tenido que retroceder, en el sentido que nunca ha tenido que negar nada. Si vos lees los libros de Juan José Sanguinetti y Mariano Artigas sobre filosofía de la naturaleza, te vas a dar cuenta que ellos no tienen necesidad de negar nada con respecto al Big Bang o la teoría de la evolución. Simplemente muestran que esas hipótesis no son en modo alguno contradictorias con la existencia de un Dios creador. En un libro muy poco difundido, pero muy importante, de Mariano Artigas, que se llama La mente del universo, todo el trabajo del libro, tiene como casi 500 páginas, es la compatibilización de toda la física contemporánea con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. El libro está en español y en inglés, ¿no? Perdón, Gabriel, pero sí. También es cierto que en términos de discusión filosófica tal vez no, pero hubo gente en la hoguera por pensar ese tipo de cosas también, ¿no? No lo niego en absoluto, pero era otro tipo de problemas. Mirá, lamentablemente en la hoguera también estuvo Giordano Bruno, que de científico no tenía nada. Era un loco lindo soñador que hablaba de los extraterrestres, de los platos voladores en pleno siglo XVI, y lo quemaron. Pero era un fraile dominico. Entonces, lamentablemente, ese tema de la hoguera y la Inquisición no iba tanto por temas científicos, ¿no? Vamos a hacer una pregunta acá para que tengamos por el tiempo. ¿Perdón? ¿Lo de Mises? Lo de Mises, bueno, Mises es neocantiano, por lo tanto es obvio que él, igual que Hayek, niegan las demostraciones clásicas del libre albedrío, pero más bien de Descartes en adelante. Con Santo Tomás ni se meten porque no lo ignoraban. Pero esa demostración de Mises siempre me pareció muy débil, es decir, mientras las ciencias naturales no logran explicar los fenómenos mentales, entonces tenemos que sostener el libre albedrío como hipótesis. Y sin embargo, Álvaro sabe bien
que las ciencias naturales avanzan mucho y logran explicar muchos fenómenos mentales. Por lo tanto, la única respuesta frente a eso es Santo Tomás, donde todos los fenómenos neuronales son instrumentos de los fenómenos intelectuales. Bueno, tenemos una última. Sí, la última pregunta acá. Y cerramos. Buenas noches. Sí, no veo bien porque... Hacer mi pregunta, voy a tener que jugar un dato un poco preciso, simplemente porque no me acuerdo cuál era exactamente. Tengo entendido que por cada cierta cantidad de años, nosotros, nuestro cuerpo, cambia todas sus células por células nuevas. Por lo tanto, lo que se plantea es que no existe la mente, o sea, el alma como concepto. ¿Cuál parte de nuestro cuerpo somos nosotros realmente? Así que a cada un tiempo ya hemos cambiado todas las especies. Lo que caracteriza a nuestro cuerpo no son los átomos particulares que conforman cada una de las células, sino que más bien la estructura que tienen esas células y las formas como están armados los tejidos, cómo están conectados, qué tipo de elementos de la física y de la química aprovechan para que todo eso funcione de manera coordinada, y cómo funcionan los órganos y las funciones para las cuales resultaron diseñados por selección natural. De tal manera que el hecho que cambien los átomos que constituyen nuestro cuerpo no significa que haya cambiado aquello que somos nosotros o que nos consideramos a nosotros. Cuando nos rascamos aquí y botamos decenas o centenas de miles de células al suelo, no nos estamos modificando radicalmente porque esas están siendo recuperadas. Incluso si tenemos daños cerebrales de algún cierto tipo, aún así mantenemos nuestra capacidad para poder expresarnos de la forma que somos. Así que no veo que el cambio de los átomos particulares implique una modificación de la estructura y las características específicas que conforman a cada uno de los individuos que somos y aquello que representamos y de la manera con la cual interactuamos con el resto de las personas. Bueno, y con eso vamos terminando, ¿no? Porque ya estamos en el tiempo, y veo que hay mucha gente que ansiosa de ir a buscar los vouchers, y ese sí es un fenómeno neuronal, diría yo. Así es que les pido un gran aplauso para Gabriel y para Álvaro. Y muchas gracias a ambos por su participación aquí. Bien, jóvenes, ahí nos queda un poco de lecciones sobre el libre albedrío y las diferentes posiciones, ¿verdad? Definitivamente. Uno de ellos pues habla mucho de lo que creía Santo Tomás de Aquino. Y el otro participante pues es una persona, creo que es un físico matemático, pues, que todo lo ven desde ese punto. Pues a veces no. Entonces lo interesante de estas discusiones es que ustedes aprecien el manejo de categorías, las comparaciones que se hacen, el tipo de respuestas que dan en esos momentos, porque por eso es importante que el abogado sepa de derecho, sepa de filosofía, porque en un momento dado, en una discusión, en un argumento, en un alegato, pues tendrá mayor ventaja aquel abogado que es más culto, por supuesto, ¿verdad? Si no lo traicionan los nervios, ¿verdad? Pero bueno, estamos en eso y vamos a quedarnos ahí en ese video, ¿verdad? Hay una pregunta muy importante que dice, por ejemplo, para algunos problemas teóricos del derecho, ¿verdad? Que dice, la reflexión
Ontológica quiere saber a qué campo de la realidad pertenece el derecho, o cuál es el modo de ser y de manifestarse. Entonces, la respuesta que se dé a este interrogante depende en gran medida de la concepción que se defienda en relación al modo del ser en general, ¿verdad? De manera que para un idealista el derecho será una realidad intemporal y abstracta, universalmente válida, como en el caso de las tendencias naturalistas o de la jurisprudencia de conceptos, o en Kelsen, o como dice Kelsen. Y por el contrario, si se defiende una corriente materialista, el derecho constituye un dato fáctico y concreto, no universalizable, como es el caso del realismo jurídico o las tendencias sociológico-jurídicas, ¿verdad?, que critican al derecho positivo. Bien, jóvenes, entonces vamos a quedarnos ahí. Era más que todo una lección para la reflexión de ustedes y para que vean cómo es de importante el manejo de categorías en la filosofía del derecho, ¿verdad? Bueno. Muy bien, hasta pronto, nos vemos mañana entonces. Hasta luego. Feliz noche.